Amén. Bueno, como ven ahí en la presentación, vamos a seguir hablando de la Edad Media, pero vamos a hablar como de la segunda parte o de, yo le puse por ahí como el mediodía, ¿ya? Primero empezamos como el amanecer de la Edad Media, en donde vimos la transición entre la, el mundo antiguo, ¿cierto?, a la Edad Media. Vimos tanto el contexto histórico como también teológico y también religioso de la época, y cómo se provocó esta transición. Y ahora ya estamos netamente en la Edad Media, en donde podemos ver que van a existir algunos cambios sustanciales dentro de los procesos históricos, también dentro de la teología del cristianismo. Ya hablamos de Iglesia Católica propiamente tal, obviamente, y por otro lado de la Iglesia Romana, ¿cierto? Y la Iglesia Bizantina por otro lado. Entonces, esas ambas, en este periodo ya vamos a ver una división propiamente tal después en el 1054. Entonces aquí vamos a ver algunas fechas, algunas épocas que van más o menos del siglo VIII hasta el siglo XIII. Ya ese panorama yo se lo voy a explicar porque este módulo es de eso en definitiva. Entonces todos los tópicos que vamos a tratar ahora, que no sé si vamos a alcanzar, pero todos los tópicos que vamos a tratar ahora son los que ustedes van a leer posteriormente después y los van a reforzar por medio de la lectura, ¿ya? Entonces, básicamente, tenemos, primero vamos a ver el contexto histórico de la edad feudal, ¿ya? Cuando hablamos de la edad feudal, es una... hablar de la edad feudal, si bien es cierto, no es sinónimo de hablar de la edad media. La edad feudal es como un hijo de la edad media, es como un proceso histórico que se ubica dentro de la edad media, internamente. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas características y la iglesia inserta en la edad feudal, ¿cierto?, el rol que tuvo. Eh, Anteriormente el Islam, yo creo que ustedes algo se recuerdan, alguna lectura ya hicimos del Islam. Vamos a hablar algunos aspectos así someramente, para poder después seguir también ya les suena el Imperio Carolingio, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente de la iglesia dentro del Imperio Carolingio, cómo se desarrolló la relación entre el cristianismo y los bárbaros, que también por ahí algunas lecturas ya ustedes hicieron, y cómo incidió también el sistema feudal, ¿cierto?, en el desarrollo de la iglesia. Posteriormente las cruzadas, que hay muchas cosas quizás de las cruzadas que tenemos alguna idea y algunas ideas incluso erróneas que nosotros tenemos de las cruzadas. Vamos a aclarar algunos aspectos. No vamos a ver todas las cruzadas, vamos a ver las causas, principalmente las consecuencias de las cruzadas, porque no tiene sentido ver todas las cruzadas específicamente y de todos los que participaron, porque tienen un hilo conductor y todos, casi todas tienen un mismo objetivo, casi todas, ¿ya? Y todas tienen un nombre específico también. Y vamos a terminar, ¿cierto?, viendo el desarrollo de la iglesia. Espero llegar hasta las cruzadas hoy día, claro, hasta las cruzadas por ahí, para posteriormente, en otra clase, poder ver el desarrollo doctrinal y teológico y también el desarrollo de la iglesia. Y hay un tema también que si mal no recuerdo, Brian una vez preguntó, que es el tema de la iglesia periférica, ¿cierto? ¿Qué pasaba con... También vamos a tratar en la próxima sesión ese tema. Que por ahí también hay algunas lecturas relacionadas con la iglesia no oficial, porque hablábamos en ese momento de la iglesia romana, ¿cierto?, la iglesia bizantina, pero ¿qué pasaba con el otro cristianismo? ¿Ya? Hay una lectura también que van a atender en este módulo, de un historiador que escribió un libro que se llama La iglesia en la periferia, algo así se llama, de Driver, es el apellido. Y es bastante interesante porque él toma como todas estas iglesias, muchas veces que fueron consideradas apóstatas dentro del cristianismo romano, ¿cierto? Y lo desarrolla. Uno de los más interesantes uno de los fenómenos más interesantes son Pedro Baldo, por ejemplo, o los valdenses, no sé si les suena por ahí, ¿cierto? Que
que incluso algunos remontan la reforma protestante incluso a Pedro Alto. Eh, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Entonces, empecemos por el contexto histórico de la edad feudal. Disculpen, pero parece que la estufa está un poquito alta. Así que está abrigado. Yo soy yo soy súper friolento, soy flaco, así que no tengo muchas calorías. Contexto histórico de la edad feudal, y para esto quiero mostrarles esta línea de tiempo para que ustedes se ubiquen, porque dentro de la historia, esto me pasa cuando yo les enseño a los chicos en la U, cuando en el colegio, cuando vi también historia, lo que más cuesta cuando uno estudia historia son los tiempos, ¿cierto? Poder ordenar los tiempos. Pero muchas veces es difícil ordenar los tiempos porque hay historias paralelas, ¿ya? Entonces uno tiene que ir ahí ordenando un poco, y creo que el conocimiento histórico es súper importante que ustedes lo tengan en orden. Por eso que siempre yo les enfatizo en cada clase este orden cronológico que deben tener presente, ¿ya? En el siglo VII nosotros vemos la expansión del Imperio Carolingio. Imperio Carolingio inmediatamente lo tenemos que relacionar con Carlomagno, ¿cierto? Y todas las obras que hizo Carlomagno y todas las relaciones, ¿cierto?, que se generaron entre Carlomagno también y la Iglesia. Siglo VII nosotros vemos el origen del Islam. Ustedes, como les dije, ya leyeron algo del Islam. La expansión del Islam, ¿cierto?, en el 711 que llegan a España. ¿Y por qué nombro España? Porque específicamente España, la marca islámica hasta el día de hoy existe. Dejaron una impronta realmente importante en España, ¿ya? De hecho, muchos apellidos que son propiamente españoles, latinos, provienen de raíces árabes, como Álvarez, por ejemplo. Todos los apellidos que comienzan con al tienen un origen, quizás no todos en general, pero la mayoría que comienzan con al son de origen español, perdón, musulmán, ¿ya? Acá nosotros también vemos en este tiempo los judíos también en España, ¿cierto? La comunidad sefardí en España. Y muchos judíos también que se tenían que cambiar de apellidos por el tema de la presión de la iglesia, ¿cierto? Que los judíos se tenían que convertir al cristianismo, y frente a eso los judíos tomaban otro tipo de apellidos, ¿cierto? Principalmente estos apellidos también, por ejemplo, Santa María, es un apellido de origen judío, aunque suene paradójico, Santa María, de origen judío, porque los judíos tomaron ese tipo de apellidos como para hacerse más católicos que los católicos propiamente tal, y pasar desapercibidos dentro de la sociedad española, porque sufrieron bastantes persecuciones internamente, ¿ya? Iglesias, por ejemplo, el apellido Iglesias también tiene un origen judío, ¿ya?, que remonta a esta época, antes de 1492, que va a ser incluso la expulsión de los judíos en España, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos que la historia se iba desarrollando en Occidente, y vamos a ver una segunda oleada. En esto no quiero que se confundan, porque si ustedes recuerdan, en el módulo anterior vimos una primera oleada, ¿cierto?, de los bárbaros que llegan, que son los hunos, ¿cierto?, que llegan los hunos, empujan a los bárbaros, y llegan los germanos, los ostrogodos, los visigodos, ¿cierto?, llegan todos ellos. Pero esta va a ser una segunda oleada que va a estar asociada principalmente a los pueblos nórdicos, ¿no? Los pueblos nórdicos, estos pueblos que son los vikingos, que se extiende su ingreso, ¿cierto?, posteriormente al siglo X. Ahí ya tenemos los vikingos cuando toman Normandía en el siglo X. Y en esta segunda oleada de invasiones germánicas también siguen llegando estos pueblos que habían llegado en el siglo V, siguen llegando paulatinamente al imperio. Después pasamos al siglo IX, X, en donde el imperio carolingio, ¿cierto?, es reemplazado por otro imperio. Cuando digo reemplazado, es reemplazado, ¿por qué? Porque se queda en los mismos límites del imperio romano. Entonces, cuando nosotros hablamos del Sacro Imperio Romano Germánico,
Vemos la figura prominente de Otón I, que va a ser el emperador por eminencia mm, se provoca un renacimiento nuevamente del poder del emperador, del Imperio Romano, que estaba en decadencia después de Carlomagno. Después de Carlomagno vino una decadencia, después aparece Otón I, ¿cierto? Y fortalece nuevamente el imperio y se transforma en el Sacro Imperio Romano Germano. Principalmente sacro, si ustedes ven, hay tres elementos: sacro, católico, romano, de Roma obviamente, que proviene del Imperio Romano o de la cultura romana, y el germánico, que une también la cultura germana, entonces, o la cultura bárbara, de los bárbaros. Entonces acá tenemos se transforma, ¿cierto?, una mezcla quizás no de creencias, porque en esta época se comienzan a convertir bastante germanos, sino que más bien de cultura, ¿ya? Un sincretismo cultural principalmente, ¿ya? Acá abajo tengo a Carlomagno coronado emperador, que fue en el año 800, ¿cierto? Que fue antes obviamente, del Sacro Imperio Romano Germano. Quizás ahí tendría que correr un poquito la flecha un poquito más a la izquierda, ¿ya? Porque están paralelos, entonces voy a correr un poquito más a la izquierda, para que no se confunda. Siglo X al siglo XI tenemos los vikingos, ¿cierto? En Normandía. De aquí llegan todos estos pueblos nórdicos, propiamente tal, ya invaden, ¿ah? Y si ustedes se fijan, había un desafío, cada vez que los pueblos invadían en Roma, había un desafío también para la iglesia, y ese desafío era evangelizarlos. ¿Cómo lo evangelizo? Pero en ese sentido la iglesia fue muy efectiva. Claro, uno puede decir fue efectiva porque en un momento, ¿cierto? El cristianismo fue tomando poder político, entonces se lo obligaba prácticamente a las personas a ser creyentes al cristianismo. Sin embargo, aquí se provoca un fenómeno que lo enfatiza Lauret, Kenneth Lauret, un historiador también cristiano, que es muy interesante, que lo vamos a ver posteriormente. Y abajo tiene el Tratado de Verdún, partición del Imperio Carolingio, ya que ahí ya va decayendo el Imperio Carolingio, va a dar paso al Sacro Imperio Romano Germano. En el siglo XI vemos resurgimiento del comercio y de las ciudades, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que en este tiempo la vida era principalmente rural, ¿ya? Y después, en la medida que nos vamos acercando más al Renacimiento, al siglo XIV, XV, ya van resurgiendo nuevamente las ciudades. Acuérdense que las invasiones que provocaron, uno de los efectos fue que los invasores llegaron, los germanos llegaron, y la gente huyó hacia las zonas rurales. Y la vida se transformó principalmente en rurales, y es donde da origen también al feudalismo, que vamos a ver después. Posteriormente tenemos las cruzadas, que vamos a hablar, lo voy a profundizar posteriormente, y aquí se generan también el conflicto que se llama la querella, la investidura, ¿cierto? Conflicto entre el papado y el imperio, ¿ya? En el siglo XIII tenemos la Carta Magna, que también la vamos a ver un poco. Ya en el siglo XIII ya estamos llegando ya al final de este módulo, que termina un poco con esta peste negra, esta peste que mató a gran cantidad de personas en Europa, ya famosa por la gran matanza que hubo, y las grandes consecuencias que tuvo la peste negra. Bien, primero empecemos con el Islam, dando un pantallazo general. Como les dije, ya ustedes vieron algo del Islam. A inicios del siglo VII, parecía que todo se estaba calmando en el siglo VII. Sin embargo, ya estaban los francos, ¿cierto? En el siglo VII se pensaba de que ya habían llegado los francos, habían llegado los visigodos, habían invadido el imperio, un momento de convulsión. Sin embargo, en el siglo VII se estaba como todo calmando, y presencia esta nueva irrupción del Islam, ¿cierto? Y los francos, como dicen ahí, empezaban a establecer su hegemonía sobre las Galias, y tuvieron que enfrentarse a este gran peligro que venía desde el occidente, desde el oriente, ya que son los islámicos.
Bueno, ¿dónde surge esto? ¿Cierto? ¿Dónde surge el Islam? Principalmente de Mahoma, que va a ser el profeta. Recordemos que Mahoma viene de una familia destacada, ¿cierto? Se casó posteriormente con una viuda rica, no puede decir se case, tuvo la suerte de casarse con una vieja rica, con gran poder, y eso lo benefició bastante como para también tomaran más en cuenta su predicación, porque Mahoma pasó por todo este proceso de recibir la revelación, ¿cierto?, del ángel, y procesarla, escribir el Corán y después predicar, y en esa predicación no hubo muchos islámicos que le creyeran. O sea, acá no hablamos del Islam, sino que hablamos de los pueblos árabes principalmente anteriormente. ¿Por qué? Recordemos que el Islam, o el pueblo árabe, antes de asumir la religión islámica o musulmana, la religión que ellos predominaba era una religión politeísta. Ellos adoraban a piedras, incluso, que una piedra se llamaba la Kaaba, ¿cierto? Que era como una piedra volcánica negra que ellos la adoraban. Y frente a ese politeísmo que vivían y el paganismo que vivía los árabes, se levanta Mahoma, y Mahoma comienza a predicar de esta nueva revelación que él había tenido, ¿cierto? Y poco a poco en algunos lugares, ¿cierto?, no le creyeron, hasta que llega a Medina, y en Medina como que comienza a tomar fuerza su teología, y comienza a convencer a bastantes árabes, y los árabes comienzan a practicar en las enseñanzas de Mahoma, ¿cierto? En el 610, cuando contaba unos 40 años, comenzó su carrera religiosa, ¿cierto? Él empezó a predicar. Nosotros vemos en la enseñanza del Islam, vemos raíces cristianas y vemos raíces judías también, ¿ya? Sabemos que el Islam es una religión también de las 3 religiones monoteístas que existen en el planeta. Y Mahoma ciertamente tomó muchas ideas del cristianismo y muchas ideas del judaísmo que aparecen también dentro del Corán. Se supone que a él se le aparece, ¿cierto?, el ángel Gabriel, ¿cierto?, y le ordena que proclame el mensaje del único Dios verdadero, y ahí comienza como su ministerio, su predicación, más o menos en el 630 por ahí. Él comienza a desarrollar esa teología, y en esa década se convierte gran cantidad de árabes, y ahí comienza un impulso, ¿cierto?, hasta que en el mapa que nosotros vemos acá, comienza la expansión, ¿cierto? Primero nosotros vemos acá en la expansión con Mahoma, ¿ya?, península arábica, ya en el 630, después del 630, cuando muere Mahoma, asumen los califas, que van a ser los sucesores de Mahoma, ortodoxos, ¿cierto? Y ellos se expanden principalmente hacia el oriente, ¿ya? Y posteriormente, cuando asumen califas omeya, llegan incluso hasta España en el 711 más o menos. Llegan e invaden España. Entonces vemos, chicos, yo quiero acá que capten esta idea. Vemos un imperio que irrumpe en la escena del cristianismo, y que hace temblar las columnas, ¿cierto?, del cristianismo en esta época. Si no fuera por varios factores, uno se puede poner a hipotetizar respecto a muchas cosas que podrían haber pasado. Imagínense, los árabes hubieran llegado a Bizancio, hubieran invadido Bizancio, ¿cierto? Porque estuvieron a punto de entrar estuvieron en España, imagínense, estuvieron a punto de ingresar, si no hubiera sido por Clodoveo, ¿cierto? Un rey franco que los detuvo. Los árabes pasan con todo el imperio, y la cultura árabe y la religión árabe es tan fuerte, a diferencia de los bárbaros, porque los bárbaros, cuando llegaron al imperio, invadieron y se asimilaron a la cultura imperial, se asimilaron a Roma, se asimilaron al cristianismo incluso. Pero con los árabes no hubiera pasado así. Los árabes
es una cultura como una cultura esponja. Ellos absorben otras culturas, ¿cierto? La cultura es como la romana, pues la romana invadía, ¿cierto? Y llevaba su cultura, llevaba su idioma, llevaba su religión e imponía la religión. Eso hubiera pasado con el mundo. El mundo no hubiera sido igual, ciertamente. Pero acá nosotros vemos la mano del Señor. En la historia, cuando uno estudia historia, uno se maravilla de estos procesos, porque nosotros vemos la mano del Señor, cómo Dios maneja la historia, cómo la soberanía de Dios actúa sobre la historia del hombre. Y ciertamente acá se levantan líderes que impiden, ¿cierto?, los musulmanes sigan su expansión, pero ciertamente la expansión de los musulmanes fue avasalladora, absolutamente avasalladora. Bueno, las consecuencias de esto. Ahí les resumí como a grandes rasgos la historia del Islam y la expansión de los musulmanes. Consecuencias para la región, ¿cierto? Y para la iglesia. Tenemos por un lado, ¿cierto?, la expansión por la costa del Mediterráneo. Tenemos que a la muerte de Mahoma entonces suceden como muchos seguidos, muchos califas que van a ser los gobernadores que van a gobernar posteriormente a Mahoma. Cabe destacar, sí, antes que toquemos este tema, que cuando los musulmanes llegaron, por ejemplo, a España, no hubo grandes persecuciones. A veces uno piensa de que los árabes llegaron y los musulmanes persiguieron a los cristianos en España, por ejemplo, y no fue tan así. Vemos que los musulmanes en el tiempo primero, ¿ya?, hablando como del primitivo Islam, era un poco más tolerante. Hoy día nosotros vemos que el Islam no es tan tolerante. Bueno, existen varios movimientos islámicos, ¿cierto? Entre ellos la yihad islámica, que no es para nada, obviamente, tolerante. Nosotros vemos todos los acontecimientos en Francia que ahora están pasando, y este año ha sido una guerra, ¿cierto?, en contra de estos atentados, y son solamente facciones de los árabes que son fundamentalistas, ¿ya? En este tiempo no había tanto fundamentalismo dentro del Islam. No perseguían ni a judíos ni a cristianos porque se sentían también un poco identificados con ellos. Los cristianos eran monoteístas y los judíos también monoteístas, si bien persiguieron a los paganos, o a los que profesaban una religión pagana, pero no fíjense a ellos. Y tenemos que, como les dije, en este desarrollo del Islam, llegan a España, y de España quisieron pasar al Imperio Romano, quisieron pasar a Roma, pero fueron detenidos en la batalla de Poitiers y por Carlos Martel, y gracias a Dios, podemos decir hoy día, Carlos Martel fue utilizado por Dios para detener este avance musulmán que venía con mucha fuerza, ¿cierto? Y lo pudieron detener efectivamente en Francia, y de Francia hacia allá no pudieron pasar los musulmanes. Ahora nosotros vemos que aquí estas invasiones traen como muchas consecuencias. Primero, la expansión por la costa del Mediterráneo, todo el mapa que veíamos recién, ¿cierto? La costa del Mediterráneo, ¿ya? La expansión, la costa del Mediterráneo. África. Si ustedes se fijan, chicos, acá este mapa hasta el día de hoy representa toda la influencia de los musulmanes, ¿cierto? Tenemos el Medio Oriente, ¿cierto?, que salvo Israel son todos musulmanes. Tenemos en África, la parte norte de África son todos musulmanes, ¿cierto? Después se salva España porque después se generan otros procesos que sacan a los musulmanes de España. Y si vemos este mapa y lo comparamos al día de hoy, obviamente toda esta influencia se hace sentir hasta el día de hoy. Por eso es que la Edad Media es muy importante para entender el mundo actual. Si no entendemos la Edad Media, no entendemos cómo se conformó todo esto. Estamos viendo del Imperio Romano, ¿cierto? El Imperio Romano, su cultura, que dio origen a la cultura greco-romana, que nosotros somos parte de la cultura greco-romana, pero por otro lado, tenemos el gran avance del Islam que dio origen, ¿cierto?, a esta cultura islámica, que hasta el día de hoy también es muy fuerte dentro del planeta.
Otra consecuencia fue que el comercio escaseó. Eh, ¿Qué pasó acá? Escaseó un poco el papiro, algunos manuscritos tuvieron que empezar a copiarse en pergamino, ¿ya? El papiro comenzó a escasear, el pergamino como que comienza a tomar fuerza. Por otra parte, también Roma se apartaría cada vez más de la iglesia bizantina, que va a ser otra de las consecuencias, ¿ya? Que va a dar después, años después, en el 1054, va a haber una ruptura total entre la iglesia romana y la iglesia bizantina. Recordemos que en el siglo VIII, noveno, décimo, la iglesia estaba ahí, que se separaba y no se separaba, habían conflictos doctrinales entre Bizancio y Roma, habían conflictos políticos, que en Bizancio, ¿cierto?, predominaba la figura del patriarca, y en Occidente o en Roma predominaba la figura del Papa, ¿cierto? Y todo eso trajo, obviamente, bastantes consecuencias posteriormente, terminando, ¿cierto?, con el cisma de Oriente, que se llama. Y finalmente, entre otras, porque acá destaco las consecuencias más importantes, hubo influencia en la cultura de los musulmanes, del Islam, ¿cierto? La influencia del Islam, influencia en cultura, en las artes, en la arquitectura. Y la podemos ver, por ejemplo, hasta el día de hoy en España. La Alhambra, por ejemplo, que es un centro, ¿cierto?, una arquitectura propiamente islámica que sobrevivió desde los siglos que los árabes estuvieron en España. Los apellidos que yo le estaba diciendo recién también, que también tienen una influencia. Y más allá de eso, tenemos mucha arte que benefició también a la cultura, enriqueció a la cultura occidental, ¿ya? Y así muchas, algunos edificios arquitectónicos por ahí, las matemáticas, ¿cierto? El álgebra, los números, ya también fueron un legado que dejaron los árabes en el mundo occidental, hasta el día de hoy, en realidad, ¿ya? Eso es en cuanto a los islámicos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento del Islam. ¿Todo bien hasta el momento? Vale. Si tienen alguna pregunta ahí pueden sacar su micrófono y me interrumpen. Los carolingios. Bueno, los carolingios, tenemos a Carlomagno, que por eminencia es el personaje más importante del Imperio Carolingio, ¿ya? Inicia una obra misionera sobre los conquistados. Acuérdense que Carlomagno se convierte al cristianismo, de hecho en el 800 es coronado por el Papa, ¿cierto? Un acto del Papa de imponer su autoridad sobre Carlomagno, pero no le fue muy bien porque Carlomagno después tuvo bastante rechazo en cuanto al poder de la iglesia político que quería obtener la iglesia. Los sucesores de Carlomagno fueron un poquito más como más tolerantes con la iglesia, ¿ya? Bueno, Carlomagno padeció muchas sublevaciones internas y ocupó también un rol importante en cuanto a la organización de la iglesia, Carlomagno, ¿ya? Acuérdense que en un tiempo la iglesia luchó porque ellos se sentían con el derecho de elegir a su propio obispo y al papa incluso, pero aquí Carlomagno no aguantó eso. Carlomagno tomó el poder por la rienda y se introdujo incluso al poder espiritual, y Carlomagno tomó la rienda de esto y llegó incluso a organizar y supervisar la vida de la iglesia. Entonces eso para la iglesia era mucho antes. Por eso que después de la muerte de Carlomagno, cuando vino su hijo, Ludovico Pío, me parece que se llamaba, él fue un poquito más sensible que el Papa, un poquito más blando. Entonces ahí la iglesia se aprovechó y comenzó a aumentar el poder de la iglesia, poder político de la iglesia, hasta llegar hasta Otón I, que va a ser el conflicto, ¿cierto?, la querella de la investidura. Entonces hay una gran influencia de Carlomagno hacia la iglesia. Esto, ¿por qué se lo recalco? Es importante esta relación que existe entre el poder temporal, que se llama, y el poder espiritual.
El poder temporal es como el poder político, pero historiográficamente se llama el poder temporal. El poder temporal, el poder espiritual. Bueno, después de... eh, siguiendo con Carlomagno, la decadencia del monaquismo y resurge bajo San Benito. ¿Se acuerdan que también había unas lecturas por ahí que leímos en el módulo anterior? En el surgimiento del monaquismo. Después vamos a profundizar en los monasterios y el monaquismo, porque el monaquismo va a ocupar un rol sumamente importante en la construcción de la identidad europea, ¿ya? Sumamente importante. Por eso que la iglesia cristiana es parte fundamental, como yo le enfatizaba en otras ocasiones, parte fundamental de la construcción de la identidad europea. La identidad europea no se puede entender sin la iglesia. Cuando uno estudia historia, donde tú estudies historia, en la casa de estudio que tú estudies historia, tienes que ver el cristianismo, porque el cristianismo es el que da forma a Europa, ¿ya? Da forma al occidente. Por eso es sumamente importante que lo tengamos súper claro. Carlomagno se preocupa de difundir la cultura, de difundir la religión. Va a ser él se sentía como un llamado, de un apostolado, ¿cierto? Mirándolo apóstol desde el punto de vista positivo, digamos. No piensen viendo el concepto que hoy día erróneo que hay del apóstol, pero se sentía como el llamado ese a evangelizar. Entonces Carlomagno, cuando se convierte el imperio carolingio se convierte completamente, ¿ya? Y comenzó una gran difusión del cristianismo, no solamente el cristianismo, sino que la cultura y la educación, ¿ya? Bien, cuando muere Carlomagno, lo sucede su hijo, que es Ludovico Pío, que le estaba diciendo recién, y al morir, ¿cierto? Sus dominios se dividieron en tres. Ahí vemos el mapa, ¿cierto? Aquí vemos la división. Entonces, Ludovico Pío, la importancia que tuvo, ¿cierto? Fue que él le dio un poco más de poder a la iglesia. No sé si fue un error o no. Ciertamente para el poder político de los que iban a detentar el poder posteriormente fue un error, porque Ludovico hizo algunas reformas para devolver el poder a la iglesia. Por ejemplo, le dio el poder nuevamente de que ellos eligieran los cargos, ¿cierto? Les entregó propiedades a la iglesia, y la iglesia fue tomando un poder no solamente político, sino que también económico, que se va a ver muy fuertemente en la edad feudal, y que va a terminar también corrompiendo más aún el papado interno y las políticas internas de Roma, ¿ya? Pero eso va a tener otra serie de consecuencias muy interesantes, que va a ser el surgimiento de órdenes, ¿cierto? Que se van a oponer incluso a la iglesia oficial. Ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces él fue como bien bondadoso, Ludovico Pío, con el cristianismo. Él tenía fuertes inclinaciones religiosas, por lo tanto, igual hubo muchas ocasiones donde se aprovecharon de su bondad, ¿ya? Como dice el Chapulín Colorado, se aprovecharon de su nobleza, ¿ya? Realmente fue así, ¿ya? Se aprovecharon mucho de su bondad. Entonces la iglesia vio un momento de tomar el poder político y sin lugar a dudas lo tomó, ya lo tomó con todo. Bueno, después de su muerte, del hijo de Carlomagno, se divide el imperio, como está señalándoles acá. Comienza una decadencia, ¿cierto?, del poder político principalmente, y aquí nos enfrentamos ya al cambio de milenio, el cambio de milenio, del primer milenio al segundo milenio, del 900 al 1000. Y quiero enfatizar un poco en esto. De hecho hay una lectura que yo les puse ahí del cambio de milenio muy importante, porque han surgido como muchos mitos respecto al cambio de milenio. ¿Ustedes se acuerdan del cambio de milenio de 2000? ¿Se acuerdan del año 2000? Ya, todas esas profecías, ¿cierto? Chanta que nosotros vimos por ahí, profetas chanta que se levantaron. Y no solamente cristianos, sino que también de todas las religiones en realidad. Hasta los mayas andan metidos por ahí. Las profecías mayas y todo el tema. Bueno, en el año 1000 ciertamente pasó algo similar, pero creo que se la ganamos en el año 2000. Históricamente ganamos en profecía
chanta. Uno tiene una visión muchas veces errada del paso del año 900 al 1000, porque hay algunos que han sobre... eh, eh, como sobreexplotado el concepto de que hubo esta idea apocalíptica, ¿cierto? Que iba a venir el apocalipsis en el año 1000, etcétera. Si bien fue así, pero no fue tan magnificante como algunos lo han escrito por ahí incluso, ¿ya? La fuente nos habla que ciertamente hubo escenarios mucho más importantes que eso, como los cambios que hubo desde la iglesia a la baja edad media, porque aquí ya ingresamos a la baja edad media. Eh, eh, entonces, el año 1000 marca cambios, obviamente, cambios en la agricultura, el crecimiento demográfico. Ya, ahí ustedes tienen el cambio, más que religiosos, que van a haber cambios religiosos, pero cambios políticos, cambios económicos, van a ser también súper importantes para entender el proceso, este proceso, y nos van a quedar solamente 400 años, 500 años de edad media, ¿cierto? Ya en el siglo XIV, en el siglo XIII, ya la Edad Media comienza a decaer y ya comienza a desaparecer totalmente. Acuérdense que los procesos históricos no es que un día, no es que la Edad moderna comienza propiamente tarde, en 1492, 1453, hay varias fechas, pero es un proceso que lleva décadas, ¿cierto? El cambio de una era a otra. Cambio de milenio, entonces, la agricultura. ¿Por qué cambia? Se introduce el caballo en la agricultura y esto reemplaza al buey. Ya, recordemos que históricamente el hombre utilizó el buey para la agricultura, para arar, ¿cierto? Pero ahora se introduce el caballo y esto va a generar mayor eficiencia, esto va a generar mayor productividad. Y juntamente con eso es sumamente importante porque repercute en el aspecto demográfico, ¿cierto? Y todo esto va a traer crecimiento demográfico, porque va a haber más comida, en definitiva. Va a haber más comida y las condiciones de vida van a ser mucho, mucho mejores, ¿ya? Entonces, el crecimiento demográfico se provoca principalmente por eso. Después vamos a ver otro crecimiento demográfico, otra explosión demográfica más adelante, ¿cierto? Que proviene posteriormente en la Revolución Industrial, siglos después. Pero acá algo pasa en la agricultura, que hay mayor productividad y eso va a generar cambios demográficos. Recordemos que la mortalidad en este tiempo era bastante alta, la mortalidad, y la mortalidad poco a poco va a ir disminuyendo, ¿ya? Tenemos la iglesia, ¿cierto? Cambios en la iglesia. Aquí hay un cambio en la iglesia político principalmente, porque la iglesia desde el año 1000 en adelante comienza con esta lucha fuerte por obtener el poder político, ¿cierto? Comienza una corrupción, si bien en siglos anteriores vimos corrupción, pero ahora ya acá sobrepasa todos los límites. Vamos a ver papas que se matan entre ellos, o obispos que se matan entre ellos para asumir la responsabilidad del papado. Vamos a ver, ¿cierto?, que la teología incluso también comienza a perder fuerza, surgimiento de nuevos dogmas también dentro de la Iglesia Católica que no van a ser necesariamente fundados en la Sagrada Escritura, ¿ya? Después otro cambio del cambio de milenio, tenemos un nuevo interés por la cultura, ¿cierto? Principalmente interés por los textos árabes. También resurge un poco, ya desde aquí en adelante comienzan a surgir nuevamente las obras de Aristóteles, de Euclides, de Ptolomeo, y comienzan a ser estudiadas nuevamente. Hasta que eso va a repercutir posteriormente en la época que nosotros vamos a ver después, que es el Renacimiento, ¿cierto? En donde resurgen nuevamente la filosofía griega, se comienza a estudiar. Desde aquí, imagínense, este proceso comienza desde aquí, desde el año 1000, no comienza después, comienza desde aquí, desde el año 1000, estos nuevos intereses, ¿ya? Y la expansión del cristianismo
también va a ser un aspecto muy relevante, porque acá incluso según Kenneth Latourette, enfatiza y afirma de que esta época fue la época de mayor conversiones que hubo en la historia del cristianismo, ¿ya? Independientemente que uno puede decir, oye, fueron conversiones muchas veces obligadas o no, sea como sea, nunca en la historia del cristianismo hubo tantas conversiones en el sentido de que se convirtieron los bárbaros, ¿cierto? Y pueblos que traían una religión ya propiamente tal. Entonces, la expansión del cristianismo también va a ser sumamente importante, porque comienza esta predicación de la iglesia hacia los pueblos germanos y también no solamente a ellos, sino que también a los vecinos. Entonces se genera una especie de avivamiento que lo llama Kenneth Latourette. No sé si estoy de acuerdo o no, o estamos de acuerdo con ese término que él utiliza, ¿cierto?, de avivamiento, pero fue una expansión muy significativa que se logró en el cambio de milenio, ¿ya? Bueno, uno de los procesos más importantes del cambio de milenio va a ser el sistema feudal, ¿ya? Acá nosotros tenemos esta visión, ¿cierto?, de los señores feudales, que se han hecho como muchas caricaturas también respecto a esta época, ¿ya? Aquí surgen conceptos que incluso todavía nosotros los utilizamos, por ejemplo el villano, ¿no? El villano ha cambiado bastante el concepto villano. El villano, ¿quién era? El habitante de las villas. Como ustedes ven ahí, esa imagen que está ahí, eso era como un feudo, ¿cierto? Un feudo, estaba el castillo y a las afueras estaba como el pueblo, el bajo pueblo, digamos. Y el villano era habitante de estas villas, ¿cierto?, que se fundaban a los alrededores de los castillos y no necesariamente eran malos. Hoy día un villano es algo, alguien que tiene una connotación negativa, ¿cierto? Pero en este tiempo no necesariamente, ¿verdad? Quizá hubo más delincuencia de los villanos que de los caballeros, digamos, pero quizás por ahí puede venir esta tergiversación del concepto de villano. Quiero leerles un poco a este historiador, ¿cierto? Henry Daniel Robs, que es un historiador francés, que nos escribe lo siguiente. Hace como un resumen súper bueno, ¿ya? Es bueno que ustedes lo tengan por ahí. Bueno, esta cita sale en Deiros, ¿ya? En Deiros lo cita, porque resume muy bien este periodo, ¿ya? Voy a... Ya. Dice, el feudalismo que iba a construir la base del mundo medieval, ¿ya? Ojo con eso, la base del mundo medieval, el feudalismo, había estado evolucionando durante un largo tiempo en el pasado, debido a las fuerzas de las circunstancias, ¿ya? Recordemos que el feudalismo, ¿cómo se provoca? ¿Cuál es la causa de esta vida rural que se genera? Porque el feudalismo se caracteriza por ser una vida rural, una economía, cambia el tipo de economía incluso. Acuérdense que fue producto de estas invasiones de los bárbaros que llegan, ¿cierto? De los vikingos también, que esta segunda oleada y estas oleadas que vienen posteriormente de los vikingos, la gente busca protección y va a los castillos a buscar protección a los señores. Entonces aquí se generan como unas micro ciudades, que no van a ser ciudades, sino que van a ser asentamientos, en donde el señor hace un contrato, el señor feudal hace un contrato con el siervo y le dice, bueno, yo te ofrezco protección, pero tú tienes que trabajar la tierra. Entonces, todos trabajaban gratis para el señor, pero el señor que les daba se comprometía a darle alimentos, se comprometía a darle un hogar. Eso es lo que se llamaba la ceremonia del homenaje, ¿cierto?, entre el señor feudal y el siervo, ¿ya? Entonces todo este proceso que pasa por diferentes circunstancias, dice Henry, dice, el desorden continuo de las grandes invasiones había alentado a los débiles a reunirse en torno a unos pocos hombres fuertes, lo que le estaba diciendo recién, ¿cierto?, que eran capaces de protegerlos, que los representantes de la autoridad oficial, este fue el principio de recomendación. Cuando la autoridad central fallaba, los caudillos locales tendieron a hacerse autónomos. Esto también es importante, porque acá el poder se atomiza, el poder político.
¿ya? Después del año 1000, se atomiza. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que antes el poder lo detentaba el emperador, pero en la época feudal, el poder lo va a detentar no el emperador, sino que el señor feudal. Él va a tener el control sobre su feudo, sobre su pueblo, porque eran como verdaderos pueblos. Ya él va a ser el señor ahí. Entonces, por eso que el poder se atomiza. El colapso de la civilización urbana, ¿ya? La vida se transforma en rural, al darle a la agricultura una importancia enorme. Tenemos principalmente una economía de subsistencia, ¿cierto? Principalmente ligado a la tierra. Si bien había comercio, no desapareció el comercio, existía comercio, sin embargo la economía va a cambiar bastante. Había hecho de unidades agrícolas la villa un centro económico independiente y del gran terrateniente una especie de gobernante. Es decir, acá el que tenía poder económico tenía poder político. Los grandes terratenientes se transformaron, ¿cierto?, en los grandes señores que iban a detentar el poder político. De hecho, la iglesia va a adquirir cualquier cantidad de territorios. Por eso es que la iglesia comienza a tener bastante poder político también en esta época. A estos factores, dicen, que surgían naturalmente de la evolución histórica, se agregaron otros dos, inmunidad y vasallaje, que fueron propuestos por los mismos gobiernos centrales. Los monarcas, o los emperadores, hablemos de monarcas, eran débiles, que se sentían inseguros de sus insubordinados. Autorizaron a los grandes terratenientes a liberarse del control de los oficiales reales y a tomar el lugar de los últimos en la administración de justicia, la recolección de impuestos, la leva de guerreros, en sus propios dominios. Ahora toda la evidencia muestra que Carlomagno estuvo involucrado en este proceso. ¿Qué quiere decir con esto? De que fue consentido por parte de los monarcas esta atomización del poder, ¿ya? Como dice, a tomar el lugar de los últimos en la administración, se les dio el poder a los señores feudales de establecer justicia, de recolectar impuestos. De hecho, todos los feudos tenían una capilla internamente dentro del feudo. Entonces el poder religioso también era, o la religión era muy importante que estuviese dentro del feudo, ¿ya? Características del feudalismo. Tres principales. El feudalismo, la sociedad va a ser una sociedad estamental, ¿ya? No sé si alguien sabe lo que es estamental. ¿Alguien sabe? ¿No? Una sociedad estamental es una sociedad jerarquizada primero. Jerarquizada, donde existe el rey, la nobleza, el clero, ¿cierto? Después viene todo el perraje que le decimos nosotros, viene todo el bajo pueblo, ¿ya? Una sociedad estamental se caracteriza por, primero, ser jerarquizada y también por no permitir ascenso social, ¿ya? Nosotros no tenemos una sociedad estamental, porque, por ejemplo, uno de los factores que provoca la movilidad social, ¿cuál es en nuestra sociedad? Cómo yo, siendo pobre, puedo salir de la pobreza. Uno de los factores. Además de ganarte el loto, el quino, todo eso. ¿Cómo podemos salir de un Siendo estado? político. Siendo político, sí, puede ser. Así como ¿cómo se llama? El, ¿Vieron en TVN? El No lo reportaje, digo. el Sí. reportaje se me olvidó el nombre. Iván, el de, El Daisen. ¿ah? El Daisen. El de Isen. No. Fuente. Iván Fuente. Ajá. Sí, él se mezcló, bueno, era, fue fuerte lo que le sucedió al pobre, ¿ya? Viniendo quizás de sectores bajos, vulnerables, ya se tuvo que mezclar con la política y venderse realmente porque se vendió, ¿ya? Para tener un estatus. No, pero bueno, esos son los caminos oscuros de poder ascender socialmente, ¿cierto? Pero el camino más legal es la educación, ¿ya? A pesar de que nosotros el acceso a la educación todavía hoy día está como
como en tela de juicio en nuestro país, ¿cierto? Hay mucha diferencia educativa. Se está luchando por una educación gratuita, ¿verdad? Que ciertamente las cartas internacionales estipulan que la educación es un derecho, ¿cierto? Y eso es lo que hoy en día en Chile está puesto a la mesa, hasta dónde llega ese derecho de la educación. Entonces una sociedad estamental no permite el ascenso social. Tú naciste pobre, vas a morir pobre, vas a morir pobre. No existía ninguna posibilidad de que tú ascendieras a una clase media. ¿Por qué? Porque no existía la clase media, que esa es otra característica de la sociedad estamental. Hay una fuerte clase alta y una fuerte clase baja. La clase media no existe. ¿Ya? Entonces, ese tipo de sociedad predominaba en la edad feudal. Y paradójicamente, la iglesia era parte de las clases altas, ¿cierto? En esta época del feudalismo, de las clases altas. Por eso que era tanto el interés de las personas de pertenecer a la iglesia y de ocupar un cargo, porque ocupar un cargo, yo creo que hasta el día de hoy, dentro del catolicismo, y dentro también de algunos círculos evangélicos, hay que decirlo, eh, eh, trae dinero esto, ¿ya? Eh, la segunda característica es la jerarquización de poderes, como le estaba diciendo recién, y la atomización del poder. Es decir, una clase alta en donde tenemos, después vamos a ver la pirámide social, pero está el rey, ¿cierto? La nobleza, el clero, que son las clases más altas, y posteriormente el bajo pueblo. Y todo esto, imagínense que todo esto recién se va a acabar, esta sociedad estamental se va a acabar después de qué proceso. Recuerden clases de historia, no recuerdan al profe de historia, ¿cierto? Después de la Revolución Francesa, ¿cierto? 1789. Después de eso, recién, va a existir una lucha por cambiar este sistema tan rígido social, ¿ya? De hecho, después de la Revolución Francesa comienza a aparecer la burguesía, y la burguesía va a ser como la clase media que comienza, que surge. Bueno, la burguesía viene de antes en realidad, de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa es como que la burguesía llega al poder, en definitiva. Ya, atomización del poder, lo que yo le estaba diciendo recién, el poder del rey, este poder fuerte del rey, se va a los señores feudales, por lo tanto se atomiza el poder. Se focaliza en los señores feudales principalmente. Otra característica del feudalismo está la economía agraria, que bueno, la vimos recién, ¿cierto? Era el tipo de economía que existía, ligada obviamente a la tierra, ¿ya? Bueno, el castillo pasa a ser el centro de la vida medieval, el castillo, ¿ya? Los obispos eran señores feudales, que muchas veces recibían importantes donaciones, poder económico, la Iglesia Católica comienza a adquirir. El poder económico siempre corrompe, obviamente. Por eso que sabiamente el rey David le decía al Señor que no le diera más de lo que, digo, en cierta forma de lo que él podía soportar, ¿cierto? Para él no negarle. Eso pasa cuando no muchos están preparados para recibir. Si tú recibes, Miguel, Pablo, Brian, los que están acá, reciben una bendición de 100 millones de pesos de un día para otro, ¿ah? ¿Cuántos seguirían a Cristo como lo están siguiendo ahora? Es como para pensarlo. Uno dice, no, si yo serviría igual. Me Daría volvería un hereje. Claro. No, de broma no. el Pablo, el Pablo piensa ahí, no, yo daría el diezmo, no me costaría dar el diezmo. Pero hay que tener los 100 millones. Y los 100 millones implica que te vas a soltar de 10 millones, mínimo. ¿Ya? Mínimo 10 millones. Porque si tienes 100 millones, el diezmo es como el primer paso nomás. ¿Ya? Puedes dar 20, puedes dar 30, menos de 10 millones no es permitido. Pero el tiempo del Antiguo Testamento, pues, Cristian. Ya ahí vamos a entrar en polémica, así que mejor no entremos ahí. Eso lo pueden discutir con el Caleb. Vale. Entonces, el centro de la vida medieval
¿cierto? Es el castillo propiamente tal, esta relación que se da entre el señor feudal, ¿cierto? Y el bajo pueblo, o los siervos que se les llamaba, era un refugio. El castillo, el feudo era como una ciudad en realidad, era una fortaleza para resistir un sitio que, ¿se acuerdan? Los castillos eran para eso, para protegerlas de los bárbaros, de las invasiones que venían exteriormente. Entonces el feudo se convierte en un lugar también de protección. Voy a volver atrás para mostrarles la imagen, esta imagen, ¿cierto? Este es el feudo. Entonces cuando se me ve el mouse, que lo muevo ahí, ya. Cuando venían ataques, ¿cierto? Todo el pueblo que estaba acá, ¿qué es lo que hacía? Entraba al castillo, ¿ya? A protección. Entonces el castillo ahí que estaba bien resguardado, ¿verdad? Acá, tenía sus militares internamente, ¿cierto? Y empezaban a defender el castillo para que no ingresaran los invasores. Tiraban aceite caliente para afuera cuando intentaban ingresar los invasores al castillo, ¿cierto? Ahí vemos esas colmenas, ¿cierto?, que están arriba, son con el objetivo también de resguardar a los arqueros que defendían el castillo. Entonces era como el escenario bélico que se generaba en esa época, ¿ya? Entonces, si bien no había un rey o señor que pudiera competir con el poder del Papa en este tiempo, porque el poder papal va a ser sumamente importante y va a comenzar a tomar mucho poder en esta época. Se enriquecieron los obispos, las propiedades ya comienzan a ser de la iglesia propiamente tal, todas las propiedades quedaban en manos del Papa, incluso, así que imagínense, ser Papa en esa época era bastante bueno, bastante económicamente bastante conveniente. La estructura social, como hablábamos recién, tenemos al rey, los duques, los condes, los altos prelados, los caballeros, los señores, los obispos, los abades, que sería toda esta, sería la clase alta, y en la clase baja están algunos soldados, ¿cierto?, campesinos, los siervos, que estaban ligados principalmente a la agricultura. Ya esa era como la clase social. Las tres primeras clases eran las clases privilegiadas, ¿cierto? Las tres primeras clases. Las clases privilegiadas, las otras clases no tenían derecho. Sencillamente eran considerados como objetos, los más pobres. Ya, no se asusten ahí con la imagen que les puse, pero representa un poco, ¿cierto? En esta época, la corrupción de los papas, en realidad. ¿Ya? Que es una corrupción que llega bordeando lo diabólico, así, ¿ya? O diabólico, probablemente tal, en el cual la corrupción papal desde el siglo VIII, a inicios del noveno, comenzó un proceso de corrupción sistemática, ¿cierto? Tenemos bastante tiempo, imagínense, tenemos como un siglo de corrupción sistemática, siempre hubo corrupción, hasta el día de hoy hay corrupción. Pero en esta época fue como que bastante fuerte, luchas por el poder entre el Papa y los postulantes del Papa. A veces hubo un papa, a veces hubo hasta tres papas simultáneamente, peleándose por el poder, asesinando al otro para llegar al poder, ¿ya? En el 904 Sergio III hizo encarcelar y degollar a sus dos rivales, León V y Cristóbal, imagínense, hasta a ese nivel de corrupción papal. No sé si hasta el momento hay preguntas, puede seguir un ratito más y después lo vamos a dejar para, no sé si puede la próxima semana, el próximo viernes. No, el próximo viernes tengo la otra clase. Pero yo los voy a confirmar, una vez nos juntamos antes del viernes, bueno, los que puedan, ¿ya? Porque igual voy en la diapositiva 22, voy como en la mitad, así que no vamos a alcanzar a avanzar tanto como pensaba. ¿Tiene alguna duda hasta el momento? ¿No? Vale. Cisma Oriente. El Cisma Oriente,
como yo les decía, en el 1054, que es como el primer gran acontecimiento importante dentro de la historia eclesiástica después del año 1000, fue una división, ¿cierto?, entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina. ¿Ya? Acá es como la división definitiva, hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy. Aquí está el surgimiento o el origen de la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto? Posteriormente va a surgir dentro del catolicismo. Entonces tenemos que las causas principalmente fueron rivalidad política de los papas versus el patriarca. Había problemas de poder. Oye, el papa decía, oye, los bizantinos se tienen que someter al poder papal de Roma, y los bizantinos, como estaban tan aislados y geográficamente, que incluso culturalmente eran distintos, porque la Iglesia Ortodoxa siempre ha sido más cercana a la cultura oriental que a la cultura occidental, hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces esta rivalidad generó, incluso terminó con fuertes, no luchas bélicas, sino que con fuertes declaraciones de ambos sectores, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La excomunión, excomulgándose unos con otros, ¿verdad? Entonces finalmente en 1054 se genera un quiebre entre las dos, y se divide la Iglesia Católica. También se agrega a este cisma, ¿cierto?, controversias doctrinales de esta época. En Oriente un movimiento denominado iconoclasta también surge. Los iconoclastas, ahí, esa imagen que ustedes tienen ahí, es una imagen de un iconoclasta. ¿Alguien sabe el concepto iconoclasta, qué es lo que es? Iconoclasta. Nosotros somos iconoclastas. O sea, no sé si seremos iconoclastas en rigor, el concepto medieval propiamente tal. Iconoclasta es estar en contra de las imágenes. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia bizantina, surgió un movimiento que estaba en contra de las imágenes. Incluso que ingresaba a la iglesia y rompía, ahí como sale la imagen, rompía las imágenes que estaban dentro de la iglesia. Otras diferencias doctrinales también estaba basado en que Occidente, por ejemplo, decía que el Espíritu Santo, por ejemplo, provenía del Hijo, y Oriente decía que el Espíritu Santo provenía del Padre. ¿Ya? Ese tipo de controversias doctrinales, que después las vamos a profundizar la próxima clase. Vamos a ver un poco el desarrollo doctrinal basado principalmente en Berkhoff, ¿cierto? Y también en el pensamiento cristiano de Justo González. Diferencias culturales también, ¿cierto? Después de 1054, cuando la comunidad bizantina del sur de Italia, acá se negaron a rendir también homenaje al Papa León X. Ya todo esto generó una excomunión por parte de la Iglesia de Roma hacia los bizantinos. Entonces eso terminó en definitiva dividiendo a ambas iglesias, y ambos incluso fueron excomulgados. La Iglesia bizantina, en realidad, como decimos los chilenos, no estaba ni ahí con la excomulgación del Papa. Lo único que querían era desligarse un poco de ese poder y de esa gran influencia que el Papa quería ejercer sobre el Bizancio. Además que la Iglesia bizantina veía también toda esta corrupción papal del occidente, así que se alejaban mucho más. Si nosotros comparamos la integridad, digamos, entre la Iglesia romana, y en esta época, por lo menos la Iglesia romana y la Iglesia bizantina lo supera lejos a la Iglesia romana. La Iglesia bizantina se mantuvo un poquito más cauta en el poder político, por ejemplo. En el Oriente siempre estaban como un poco más ordenadas las cosas. En Roma, mientras los papas se mataban entre ellos, los bizantinos eran como que presenciaban todo eso, ¿cierto? Y en definitiva terminaron alejándose mucho más de Roma, por eso mismo. Las cruzadas. Esto es lo último que vamos a ver hoy día, ¿ya? Las cruzadas.
porque los veo ahí con cara de cansado, como buen día viernes. Bueno, ahí el Miguel está de vacaciones, ¿no? Bien por Miguel, ahí profe de vacaciones de invierno, merecidas, muy merecidas las vacaciones del profe. No es porque yo sea profe, pero bien merecida está. Así que, bueno, voy a tratar de apurar un poquito. Las causas de las cruzadas. Como les dije, no vamos a profundizar mucho en las cruzadas, si bien en las lecturas tampoco se profundiza mucho en las cruzadas, porque no tiene sentido también dentro de los objetivos de que queremos lograr profundizar específicamente en las cruzadas. De hecho, cuando a mí me pasaron las cruzadas en la universidad, me las nombraron. Nombraron la importancia, pero lo fundamental en los procesos históricos, más que la especificidad, son las causas, el proceso y las consecuencias, el proceso general. Las causas, alrededor del año 1000, ¿cierto? Pueblos montañeses de la meseta de Asia Central avanzaron hacia el oeste, ¿ya? Estos pueblos, ¿cierto? de origen árabe son los que llegan hacia el oeste, principalmente a territorios en donde estaba la influencia del Imperio Romano, o de Roma, o del cristianismo principalmente. Y en el 1076 toman Roma, perdón, toman Jerusalén, ¿cierto? Acá vemos que los árabes toman otro cariz, ¿no? No va a ser un cariz como en el 711 cuando llegan a España y los árabes son tolerantes con los cristianos y los judíos. Acá van a masacrar a los cristianos, ¿ya? Directamente van a masacrar a los cristianos los árabes cuando llegan, y generan todo tipo de crueldades contra los cristianos en Jerusalén. Entonces esto provocó, ¿cierto?, un llamado, no solamente de Urbano II, que va a ser el Papa que hace el llamado a las cruzadas, sino que un llamado también interno de los cristianos de Occidente, ¿cierto? Es como pensar ahora todos los cristianos que mueren en el Oriente, ¿cierto? Nadie hace nada y te sientes como impotente, ¿cierto? Mueren en China, mueren en el Oriente, en el Medio Oriente, mueren cristianos por predicar la palabra de Dios, y nosotros nos sentimos impotentes con eso. Si pudiéramos hacer algo, lo haríamos, ¿cierto? A veces quizás podemos hacer algo, que es orar, que es lo más importante, y tampoco lo hacemos, tampoco nos recordamos mucho de nuestros hermanos que están sufriendo allá, y que esos sí son discípulos, ¿cierto? De los que sufren las persecuciones. Nosotros estamos aquí ricos, estamos en nuestra casita, sentados, calentitos, ya, mientras hay hermanos que están muriendo en el Oriente. Entonces lo mínimo que podemos hacer nosotros es orar, porque también nos vemos conmovidos que nuestros hermanos están sufriendo así, ¿cierto? En esta época, bueno, este efecto también lo tuvieron en Occidente, los señores feudales, los caballeros, que se van a llamar. Si bien las cruzadas, hubo muchos excesos que se provocaron con las cruzadas, pero el énfasis primigenio de las cruzadas, ¿cierto?, fue este celo que hubo por parte de los cruzados de ir a salvar a estos cristianos que estaban sufriendo. Como les dije, hay varias visiones respecto al tema de las cruzadas y a las causas también de historiadores. Hay visiones desde las que dicen, no, estos gallos fueron solamente al Oriente a robar, a violar, ¿cierto? Lo que menos fueron ir a liberar a los cristianos. Y hay otra versión que no, que en definitiva que también hubo como ideas como bastante sinceras por parte de los cruzados, ¿cierto?, de ir a liberar a los cristianos a Jerusalén. Creo que la primera cruzada tomó ese cariz, un cariz bastante importante en cuanto a llegar a Jerusalén y liberar a los cristianos. ¿Ya? Después las cruzadas se fueron como corrompiendo también, como todo se corrompe. Después se vio un negocio de por medio, etc. Entonces aquí cambia un poco la fisonomía y las intenciones del pueblo árabe, en realidad, relacionado con el cristianismo, estas relaciones.
¿ya? Entonces podemos dividir en tres las causas políticas, religiosas y económicas de las cruzadas. ¿Mm? En cuanto a las causas políticas, Bizancio solicita ayuda a los cristianos de Occidente, y aquí aparece el Papa que hizo el llamado a las cruzadas, que fue Urbano II. Entonces, recordemos que Bizancio se había separado hace poco de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces eso no es menor, porque en el 1054 se habían separado, habían pasado pocos años, y Bizancio tuvo que pedir ayuda a Occidente, y si no hubiera pedido ayuda a Occidente, Bizancio también corría el peligro de que estos ciertos turcos llegaran e invadieran a Bizancio, y hasta ahí nomás hubiera quedado el cristianismo oriental, en definitiva, ¿ya? Religiosas era recuperar los lugares santos, ya lo que les estábamos hablando recién, pero también hubo algunas causas económicas, en donde se prometía la gloria a aquellos que iban a ir a luchar, ¿cierto? Que organizaban toda esta, porque eran verdaderas empresas muchas veces que se organizaban, y se les prometía la gloria, la fama, la fortuna, que iban a obtener nuevas tierras. Entonces muchos iban motivados a eso en realidad. No todos quizás, pero muchos iban motivados tenían una motivación económica. Acá hay un pantallazo general de las cruzadas, ¿cierto? Hubo 8 cruzadas desde el 1096 a 1291. ¿Ya? Todas tuvieron como sus nombres, incluso ahí, si ustedes se fijan, la cruzada de los niños, que es como la más llamativa, que es muy mal entendida también, porque uno piensa, oye, fueron los niños, no habían niños en realidad, eran como adolescentes que fueron reclutados, o se piensa, según algunos escritos, algunas fuentes, que fueron algunos adolescentes que fueron reclutados para ir también a las cruzadas, ¿ya? Y todas tienen ciertos sus lugares en donde llegaron y sus precursores principalmente, ¿ya? Pero más que eso no nos interesa profundizar en alguna de ellas, ¿ya? En cuanto a las consecuencias, vemos que se consolida la autoridad papal, ¿ya? Es un plus para la Iglesia Católica, fue un plus para la Iglesia Católica en las cruzadas, porque eso asignó mucho más poder al Papa del que tenía. El Papa recién va a comenzar a perder poder después de esta época, ¿cierto? Cuando nos acercamos a la Reforma, ¿verdad? Pero de esta época en adelante el Papa asume un poder sumamente importante. ¿Mm? De hecho, no sé si recuerdan ustedes una lectura por ahí, que salía esta relación entre Otón I y el Papa, y la querella de la investidura, en donde Otón I, bueno, después lo vamos a ver también, Otón I quiso imponerse sobre el Papa, y el Papa lo excomulgó y comenzó a perder poder el Otón, ¿cierto? Y después tuvo que pagar tuvo que quedarse en la intemperie, ¿cierto? En el invierno, para pagar como un tipo de demanda que el Papa le obligó, ¿ya? O sea, es a ese límite de poder llegó la Iglesia Católica. Bueno, las cruzadas después van a afianzar mucho más el poder del Papa, la autoridad papal. Incremento de la riqueza de la Iglesia, de las tierras, mezcla de la fe con costumbres orientales. Esto también es relevante de poder enfatizar, porque nosotros vemos que desde Oriente llegan incluso algunas costumbres que se comienzan a introducir a la fe, ¿ya? Fortalecimiento del poder del rey, también por otro lado. ¿Por qué? Porque la figura del rey también va a ser importante dentro de este movimiento de soldados, ¿cierto? hacia el oriente. Florecimiento del comercio, aparición de nuevos puertos con flotas poderosas, es decir, las cruzadas también van a preparar el camino hacia el renacimiento de las ciudades posteriormente. Después tenemos traspasos de influencias árabes y bizantinas a la cultura occidental. ¿En cuanto a qué? A medicina, lo que hablábamos después, el legado de los árabes, en la medicina, en la química, en las matemáticas. Ahí tenemos un matemático, el Miguel, en la matemática, geografía, astronomía. Es típico el baldor, se llama, Miguel, ¿cierto? El baldor,
porque yo soy nulo para las matemáticas, Sí, Baldor. Álgebra de Baldor. el álgebra de Baldor. Y no solamente existe la álgebra, aritmética, geometría de Baldor. Sí. Y ahí vemos en la portada, es típica la portada del Baldor, pues sale un árabe afuera. Sí. Al-Khwarizmi. Ah, Al-Khwarizmi. bueno. El nombre del que está en la portada. Ese es el nombre, mira, no sabía. Igual. Al-Khwarizmi. Ya. Y cuando uno lo veía así en la educación media, ¿cierto? Veía un árabe y no cachaba, no, porque había un árabe ahí metido. Y ahora podemos entenderlo. En la geografía y la astronomía también contribuyeron bastante estas influencias árabes que llegan al occidente. La numeración también arábiga, ¿cierto? Que va a ser de gran incidencia en el occidente. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, yo igual los voy a escribir para que sigamos esta clase, para no dejarlas ahí a media, para llegar a otros temas también de importancia, porque aquí igual es harto. Mi idea siempre es como resumirle el tema para que después cuando vayan leyendo sea más familiar la lectura, ¿ya?